Te doy la bienvenida a esta charla en la cual vamos a profundizar sobre algo muy interesante y atrapante, que es la alquimia como camino espiritual en búsqueda de la paz interior. Las enseñanzas de la alquimia en la búsqueda de la paz interior. Todos tenemos una idea de la alquimia relacionada con la gran labor alquímica, está definida como transmutación. Pero, ¿qué implica la transmutación pensada como trabajo espiritual sobre uno mismo? Y esta idea de este trabajo, esta búsqueda de la paz interior, en la alquimia fue definida con un método que fue expresado con una frase que es: visitarás el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Si esta frase la pronuncio en latín y tomo la primera letra de cada una de estas palabras, me va a dar una palabra muy conocida, muy difundida y un poquito como el salto y seña de la espiritualidad pensada desde el simbolismo alquímico, que es la famosa frase que vas a ver como vitriol, lo cual también nos invita a hablar de un proceso, este proceso de la búsqueda de la paz interior, como el proceso de vitriolización personal. Mirá qué interesante. ¿Y qué indica entonces? Este vitriol nos está dando un camino, una vía de acceso, un programa, una instrucción. Porque la palabra instrucción también es interesante, no quiere decir seguir ¿cómo podríamos decir? Seguir las indicaciones de un libro solamente o de una enseñanza solamente. Instrucción es aquello que forma desde dentro, que nos construye desde dentro. Instrucción. Pensándolo desde una cábala alquímica, fonética, en relación con el misterio de las palabras, solo nos forma aquello que nos instruye y solo nos instruye aquello que nos forma desde adentro. Si no es así, quizás hasta en alguna medida nos destruye. Y este vitriol, si volvemos a citar lo que quiere decir, es: visitarás el interior de la tierra propia y rectificando encontrarás la piedra que está oculta. Sabes que la piedra es uno de los grandes símbolos de la alquimia vinculado con la culminación de la obra, asociada también con el Cristo piedra, el Cristo como centro de toda la enseñanza. Y vamos a centrarnos en una de estas palabras, o en dos de estas palabras. Visitarás el interior, visitarás, y rectificarás. Rectificando encontrarás la piedra oculta. Y acá hay algo que me parece muy interesante, sumamente interesante, que es que la enseñanza de la búsqueda, de la profundización, de la entrada en nuestra propia interioridad, no es una búsqueda solo pensada para revolver la basura interior, para estar nadando en las aguas oscuras de nuestra propia interioridad, de nuestros propios temores, de nuestras propias dudas, de nuestro propio conflicto, los cuales debemos asumir para poder transmutar. Pero acá creo que la vitriolización nos ofrece una novedad, que es la idea de que entramos a esta profundidad no tanto para fijarnos en los componentes solamente de esta oscuridad que debemos visitar, de esta interioridad donde nos vamos a encontrar, por supuesto, con nuestra sombra, con nuestro karma, con lo que en el cristianismo se llama los errores profundos, que es la traducción literal de la palabra pecado. Y entramos a esta interioridad para rectificar. Y solo rectificándonos podemos encontrar la piedra oculta.
Y rectificar es la palabra, es la gran palabra de la búsqueda de la paz interior. Rectificar implica encontrar el término medio, lo justo, porque justicia es una palabra que viene de justeza, de equidad, equitativo, equidistante, justo es equitativo. Justicia sin justeza podría ser castigo o exoneración. Ninguna de estas dos lugares, ninguno de estos dos platillos nos va a traer paz. Solo la justicia, la justeza, la equidad nos va a traer esta paz que buscamos. Y rectificar no es otra cosa que esto. Rectificar es en un proceso, por ejemplo, si yo voy manejando mi automóvil y veo que me voy mucho hacia la banquina, rectifico yendo hacia el centro. Si veo que va hacia el centro, rectifico yendo hacia la banquina. Por supuesto, debo reconocer mi error y no mirar la viga en el ojo del hermano, sino la paja en el ojo ajeno, porque lo contrario sería proyectar toda nuestra sombra en el otro, ¿no? Y aparte, como bien lo expresa el maestro, es la viga en tu ojo y la paja en el ojo ajeno. A veces el que juzga está más en el error que el que tiene enfrente, a quien acusan, y ya juzgar y condenar es una forma de ceguera. Entonces, rectificar es la idea de que todas nuestras potencias personales, que son un oro en potencia, un oro primordial que está ahí en nosotros, porque todos poseemos una dignidad primaria y primordial. Para encontrarla debemos evitar irnos muy hacia un lado e irnos muy hacia el otro. Esto está muy asociado también con el misterio de la astrología pensada como ciencia interior, como trabajo interior. Los 7 planetas, los 7 chakras, es un mundo apasionante, vinculado con la alquimia, porque los 7 planetas también están asociados con la transmutación de los 7 metales, que todos aspiran a ser oro, el metal que es la expresión de la luz. Para encontrar este oro, debemos evitar, por ejemplo, comparándolo con el planeta Sol y sus virtudes y, podríamos decir, sus prácticas nocivas, ¿no? Que los antiguos le llamaron también escrúpulos, ¿no? Y estos dos lugares que debemos rectificar es evitar caer en la soberbia, el ser orgullosos, que nos hace encandilarnos con nuestro propio ego. Siempre digo, no sé si lo compartirás, pero me parece interesante que es bueno tener orgullo, pero es malo ser orgulloso. Orgullo tengo que tener porque hay una dignidad primordial en mí, en vos, en todos. El Cristo vino a honrar esta dignidad primordial. A quien se la roben, a quien se la quitan y quien se la niega a sí mismo, está haciendo algo muy grave para su vida. Y luego esto de no caer en la soberbia, que sabes que algunas tradiciones dicen que es el primer pecado de la humanidad, ¿no? Estaría dentro de la lista de los primeros, la madre de todos los errores, o el padre de todos los errores. Y el segundo lugar para rectificar es como que si voy con el auto y me voy hacia la soberbia, no puedo caer en otro lado, que es la falta de estima de sí, el desprecio de sí, la humillación, ¿no? Porque el Cristo dice, el que se exalta en exceso se equivoca y el que se avergüenza también se equivoca. No es la vergüenza nunca un camino. La vergüenza no es un camino. Por lo tanto, ni sentirse indigno, ni sentirse el único digno, es el lugar. Todos esos dos lugares están o tapando la luz verdadera con lo que se llamó la hiperluz, como quedar enceguecido con nuestro propio ego,
o el desprecio del ego, la humillación, no valgo nada, no sirvo para nada, nadie me quiere, no. Por lo tanto, visitar el interior de la Tierra, por supuesto, es para ver nuestras propias sombras, pero no sería para la alquimia esta la función primaria, sino encontrar la luz que dentro nuestro nos puede guiar en la percepción de esta sombra. Porque de lo contrario es muy probable que esa sombra nos ahogue, nos desborde, no nos va a traer paz, nos va a traer tristeza, nos va a traer desesperanza. Por otro lado, pensarnos a nosotros como personas ya iluminadas, que sabemos todo, tenemos la razón de todo, conocimos la verdad, la luz, el otro lado no nos va a traer paz, nos va a traer una admiración malsana de nosotros, pero nunca el amor. Y todo trabajo interior, de visitar el interior de la tierra para encontrar la piedra oculta, esa piedra te diría que tiene que ser una llave de acceso a algo sumamente importante para la adquisición de la paz, que es la restauración de la esperanza. Siempre digo, el que espera, desespera. Tener esperanza no es esperar. El que espera, no tiene esperanza. La esperanza es la espera del que espera con fe y confianza. Si encontrás eso, vas a poder transitar estos vaivenes del ego, que en sí, según la alquimia cristiana, no es malo en sí mismo. El egocentrismo es malo en sí mismo. El egoísmo es malo. Porque surgen de una perversión del ego. Te recuerdo como imagen lo que dice, según el Dante, en la puerta del infierno. Deja aquí toda esperanza. Todo infierno es el lugar donde ya no hay esperanza. Y cuando hablo de esperanza, hablo de él. Hay que entrar a este lugar donde, rectificando, encontraremos la piedra oculta, que es nuestra propia interioridad. Pero te diría que como el ermitaño del tarot, guiados por la luz de la esperanza. Si entramos a ese lugar con la lámpara de la esperanza apagada, lo más probable es que esa sombra interior, esos temores, nos arrasen y salgamos más decepcionados. Todo trabajo espiritual es el reconocimiento de la luz para poder correr, limpiar, integrar y ordenar nuestra propia sombra. Te invito a que nos encontremos en otro de estos capítulos, podemos decirlo, series sobre la alquimia y sus enseñanzas en la búsqueda de la paz interior. Te deseo muchas bendiciones, te abrazo a la distancia donde estés y te deseo lo mejor. Gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Nos vemos.